Ya que tocaste. Ahí está bien. Antes de apretar para transmitir ya tiene que estar acostado el teléfono. Estaba acostado. Estaba acostado. Decirle que estaba acostado. Estaba acostado, Javito, el teléfono. Pero bueno, ahí lo puso derecho. ¿Iniciar en vivo ese? Sí, vivo, dice. Bueno, ahora esperemos que se conecte. Hay que ver cómo dar vueltas. ¿Qué? Hay que ver cómo dar vueltas la pantalla. Claro, sí. Bueno, no importa. Gloria a Dios. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Buenas tardes, Dios le bendiga mucho, transmitiendo de San Fernando,
directo para Tiempos de Gracia Radio Online. Le doy la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por las diferentes plataformas, ¿sí? Un gran saludo a todos los que nos ven, los hermanos que nos están escuchando por radio. Quiero tener un tiempo con ustedes hoy en una tarde muy lluviosa. Acá en San Fernando está lloviendo. No sé de dónde ustedes nos está escuchando, pero acá está lloviendo, ¿sí? Y qué mejor que un buen mate, ¿no es cierto? Un rico mate para compartir en esta tarde. ¿Y por qué no hablar de las cosas que nos pasan, ¿no es cierto? En este tiempo, un tiempo raro, que según las estadísticas, hacía 100 años que no había una pandemia. Nosotros no hemos vivido esto, pero un tiempo donde podemos quizás buscar un poco más de Dios, porque claro, ya tenemos más tiempo, ¿no? Hay algunos que no están trabajando porque el tema de la cuarentena ha cerrado muchos negocios, otros perdieron el trabajo, como yo, y nos da un poco más de tiempo para poder estar en casa, poder cantarle al Señor algunas canciones. Y esto, de alguna forma, quizás nos ha beneficiado a algunos por el simple hecho de poder estar un poco más en comunión con el Señor. Así que tratemos de ver el lado positivo a todo esto. Y como dije anoche, en una entrevista que me hizo este muchacho Mauricio, el hermano Mauricio, que estuvo anoche, también en esta radio, que yo creo que los que, gracias al Señor, no han positivo, darle gracias a Dios de que estamos vivos, estamos sanos. Y si hay alguien que me está escuchando o me está viendo por Facebook y por otras plataformas, Play Store y algunas otras más, si me estás viendo, te quiero decir que aún teniendo el COVID positivo, el Señor te puede sanar. El Señor te puede sanar. ¿Sí? Yo tengo 55 años ya. Y te cuento que a la edad 21, más o menos, hace un tiempito ya, me agarré fines del 84. Me agarro una enfermedad rara para aquel entonces, que me deja inválido de mis piernas. Yo digo que era rara porque tenía reuma en mis piernas. Tenía reuma. Más exacto, el diagnóstico médico me dice que era fiebre reumática. 21 años tenía. Fiebre reumática a los 21 años. O sea, no puede ser. Un chico de 21 años que tenga una enfermedad que se supone que uno la tiene cuando ya es grande, ¿no es cierto? Pero bueno, eso me pasó a mí a los 21 años. No tenía cura.
no había una cura, sí un tratamiento que quizás iba a ser de por vida. Yo iba a tener que estar quizás de por vida con penicilina, 3.600.000. Si alguien alguna vez se colocó penicilina, 3.600.000, Dios mío, no, yo creo que ni a mi peor enemigo se lo deseo. Que te pongan penicilina, 3.600.000, ni a mi peor enemigo. Y con unas pastillas que eran antiinflamatorias y antirreumáticas, así de grandes. Yo no sé cómo entraba eso. Y eso que tengo boca grande. Entonces, quizás ese hubiera sido el tratamiento de por vida. A ver, con el tiempo quizás la ciencia hubiera aumentado, como encuentran cada vez más cura para las enfermedades, quizás con el tiempo hubiera encontrado algún médico que me dé en el clavo justo, y bueno, yo hubiera podido quizás de alguna forma encontrar la cura, pero yo sí sabía que la enfermedad me llevaba a la muerte, y era muy joven todavía para morir. Y saben que yo les voy a contar esta historia porque es una linda historia. Es una linda historia. Para los que conocen Zona Norte, yo ahora estoy en San Fernando, pero en aquel entonces yo vivía en Bécar, partido de San Isidro. Vivía de la avenida 2 cuadras para allá, de la avenida Centenario. Y el evangelista Carlos Anacondia, dicho sea de paso que el año pasado fuimos con unos muchachos de mi iglesia a una convención de evangelistas, a Misiones, ¿sí? Donde está el aeropuerto. Y Puerto Iguazú. Ahí fuimos, a Puerto Iguazú, a la ciudad. Y en esta convención de evangelistas estuvo este pastor de Mar del Plata, que ahora no recuerdo el nombre, muy usado por Dios, ya me voy a acordar el nombre, y estaba y dio unas clases y unas charlas sobre evangelismo. ¿Quién? Carlitos Anacondia. Carlitos Anacondia. Y bueno, yo recuerdo que por allá por los años 90 me tocó ministrar la alabanza mientras él hizo algunas campañas en mi iglesia. Y yo aproveché ese día, en una de las reuniones que tuvimos en esa convención para evangelistas, aproveché, me paré y le dije: hermano, delante de todos los que estábamos ahí, que eran muchos pastores, hermanos en Cristo de diferentes congregaciones, me paré y le dije: hermano, hace más de 30 años usted hizo una campaña en el Lazo de San Isidro y me llamó la atención de que él al toque me dijo: ah, sí, había llovido mucho la noche anterior, me dijo. Oh, sí, era verdad, había llovido mucho, y él al otro día comenzó su campaña, que duró unos 10 días más o menos, en el Lazo de San Isidro. El Lazo de San Isidro es un lugar donde uno puede, donde hay equitación. En aquel entonces se hacían domadas. Me acuerdo cuando era chiquito, iba con mi papá, mi mamá, mi hermana, íbamos a ver las domadas al Lazo de San Isidro. Ahora no sé. No sé. Está. Domadas no sé si se seguirán haciendo. Había llovido como hoy,
Y me sorprendió porque él dijo, sí, sí, había llovido mucho la noche anterior, me dice, y es verdad. Entonces yo me entero de la campaña porque yo ya me había empezado a congregar en mi iglesia de acá de Virreyes. Entonces me entero que él iba a estar en Bécar, yo muy enfermo, pasaba las noches muy mal, muchos dolores, gritaba de los dolores. Estuve internado una semana en el hospital de San Isidro. Y en el hospital de San Isidro no me voy a olvidar nunca, nunca. Recuerdo que una noche gritaba de dolor, llamé a la enfermera. Cuando la enfermera viene, me dice, mejor yo le digo, enfermera, dame algo porque me duele muchísimo. Me duelen mucho las piernas, tengo mucho dolor. No me voy a olvidar más la imagen de la enfermera diciéndome, no te puedo dar nada porque no sabemos lo que tenés. Yo siempre digo esto. Es como que uno llevara, yo tengo una moto, como que se me rompe la moto, la llevo al mecánico, siempre lo digo, hago esta comparación. La llevo al mecánico y el mecánico me dice, mira, no te la puedo arreglar porque no sé qué le pasa. Listo, ¿qué tengo que hacer? Tirarla o dejarla hasta que encuentre algún mecánico que le encuentre la solución a mi moto. Bueno, conmigo era lo mismo. Internado en un hospital y habiendo visto a algunos médicos, no podían encontrarme la solución a mi enfermedad. Y bueno, me dieron, creo que me dijeron que me vaya al hospital porque si no encontraban la solución, pero no recuerdo muy bien, pero me parece que me dijeron, pibe, andate, o dijeron a mi mamá, mire señora, no encontramos el problema a su hijo, lléveselo, qué sé yo. O sea, y en esos días, Carlos Anacondia, evangelista internacional, muy usado por Dios, un gran hombre del Señor, hace una campaña a unas 17 cuadras de mi casa. Yo tenía que llegar a la avenida, tomar el 707, ¿sí? Tomar el 707 y el 707 me dejaba en la puerta del Lazo. El tema era cómo llegar a la avenida Tomar, porque eran muy fuertes los dolores. Pero llegué, no sé, fui solo. Me acuerdo que nadie me acompañó. Y fui a la campaña. La reunión duró como 2 horas más o menos. Y recuerdo que todo lo que cantaban de la plataforma, todo lo que hablaban de la plataforma, era como que lo cantaban y lo decían para mí, de la campaña. Era como que el culto había sido preparado para mí solo. Si bien había más gente, y encima yo estaba muy atrás de todo, agarré un palo, porque ya a las 8 de la noche, ya eso ya empezaba a doler mucho. Por las noches me agarraba mucho dolor. Les cuento esto porque es una linda historia. Que le pasó a un pibito que tenía 21 años. El pibito era yo. Y recuerdo cada canción yo lloraba y lloraba, quebrantadísimo. Subió el evangelista Carlos Anacondia, predicó un mensaje de salvación, esos mensajes tan graficados que decía él, ¿no? Porque él te pintaba la historia y lo último te daba un mensaje. Muy bueno. Hace un llamamiento para aquellos que querían aceptar a Cristo. Bueno, paso.
con mucha dificultad seguramente. Hay momentos que no recuerdo ya. Acepto a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, ¿sí? Entonces cuando Él dice esto, ahora voy a orar por los enfermos, donde yo estaba más o menos eran unos 30 metros, donde estaba Carlos Anacondia. Y el último hermano que yo le vi las espaldas, recuerdo que veía las espaldas de la gente nada más. Yo estaba bien retirado del último, del que había pasado, porque ya cuento, yo llegué con mucha dificultad, ya caminaba, ya a esa hora me era muy dificultoso poder caminar. A mis 21 años, con mucha fe, porque recuerdo que antes de ir a la campaña, antes de salir de mi casa, le dije a mi madre, mami, este tratamiento yo lo voy a dejar. Voy a dejar la penicilina, voy a dejar las pastillas. Yo no sigo más el tratamiento, le dije a mi mamá. Yo creo que a mi mamá le va a agarrar un infarto. Voy a ir a la campaña, mami, y el Señor me va a sanar. Cuando el evangelista Carlos Anacondia, yo en mi desesperación, en mi, ignorancia quizás, de poder hablar con el Señor, pero yo levanté las manos, cuando el evangelista comenzó a orar, en mi desesperación levanté las manos y me acuerdo cuando los ciegos le clamaban al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en mi desesperación, pero en mi fe, completamente convencido de que yo salía de esa campaña sano, con mis manos levantadas, de repente siento que una mano me apoya en mi cara. Y esa mano no era una mano humana. ¿Por qué? Porque esa mano, que todavía la siento acá en mi cara, era fuego, era poder, era viento, era paz. Fue tan fuerte el efecto que causó en mi cuerpo que me caigo para atrás, porque fue muy fuerte. Fue como que una descarga eléctrica. Sentí como una descarga eléctrica. Y cuando siento eso, mi cuerpo comienza a caer para atrás, pero en cámara lenta. Y se ve que justo pasaba algún diácono en la campaña de Anacondia y Ujieres. Se ve que justo pasó por atrás alguno y cuando vio que estaba cayendo me agarró justo. Ahí no me acuerdo más. ¿Y sabe qué pasó? Me levanté sano. Me levanté sano. Porque después Carlos Anacondia pidió testimonios y yo pasé. Le conté mi testimonio delante de todos y él me preguntó una cosa. ¿Qué no podías hacer?, me dijo. Y yo le dije, no me podía agachar, porque verdad, no podía caminar menos agacharme. Bueno, fíjate ahora si lo podés hacer, me dijo. Y yo me acuerdo que me agaché, me puse firme y me agaché. Y ese fue el testimonio de que yo había quedado sano. Y después, con el tiempo, mi mamá, yo esta historia no me acuerdo, este momento de lo que mi mamá me cuenta, dice que yo llegué de la campaña todo embarrado. Todo embarrado. Claro, porque había llovido. Y eso era un campo. ¿Sí? Llego todo embarrado, saltando, diciendo, mami, el Señor me sanó. Bendito sea el Señor.
Y yo pienso en ese pibito, ¿no? Qué fe de ese chico de 21 años que veía su vida frustrada, ¿no? Una vida frustrada. Les voy a ser sinceros, hubo un par de veces que quise tirarme a las vías del tren. Gracias a Dios que no lo hice. ¿Se imagina un nene de 21 años? Un chico de 21 años que encima me había tocado la colimba, 15 meses de colimba, que ya veía su vida frustrada. ¿Sí? Sano. Entonces yo con el tiempo tuve que comenzar a recuperar peso porque había bajado muchísimo de peso. Muchísimo de peso. Comencé a engordar y comencé a hacer cosas que no hacía. Como por ejemplo, volver a jugar al fútbol. Y comencé a ejercitar la fe. Y salía y caminaba. Comencé a quitar los miedos a caerme, porque cuando yo estaba enfermo, uno de los miedos que tenía era caerme. Tropezarme con alguna piedrita chiquita que estuviera en mi camino y me caía. No tenía fuerzas. Y todo eso tuve que superar. Y todo eso superé. Gracias al Señor, que yo creo que estuvo ministrando a mi vida desde el día que salí de mi casa y le dije a mi mamá: mami, voy a ir y el Señor me va a sanar. Así que imagínense lo agradecido que estoy a Dios. Y hoy nadie me va a poder decir ni refutar que Cristo sana, porque yo soy un milagro. Así que si te enganchaste ahora o estás escuchándome por Tiempos de Gracia, Radio FM online, quiero decirte que Jesús sana. Hay un poder tan grande, que emana de Él, que no mira si es cáncer, no mira si es una fiebre reumática, no mira si es COVID-19. Así que yo te animo en esta tarde a que creas en Cristo Jesús, que te puede sanar. Solamente le tenés que dar tu vida, como yo hice en aquella campaña lluviosa, llena de barro, en un campo de San Isidro, que le entregué mi vida al Señor y Él tuvo misericordia de mí. Se acercó y me tocó. No temas, cree solamente. Tu gracia me visitó, sanando a mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro,
tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Hoy tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Hoy tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Amén. Yo espero que alguien haya podido ver porque hay veces que pienso que fui tan privilegiado. ¿Sabes por qué? Porque en mis más de 30 años que llevo en el Señor, nunca escuché a algún hermano decir, sentí una mano. Sí, sentí un calor, sentí un fuego. Eso sí. Cada vez que he ministrado a personas con los mismos problemas que yo tenía, que el Señor las ha sanado, si ellos me decían sentí un fuego cuando orabas por mí, pero yo sentí una mano, Por eso yo creo que me siento el tipo más privilegiado del mundo, porque creo que el Rey de Reyes pasó por el lado mío así y me dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Y tocó mi cara al piso. Así que te animo que si has contraído la enfermedad, creas en el poder de Dios. Que creas en el poder de Dios. Hay sanidad. ¿Sí? Hay sanidad. Bueno, y voy a utilizar estos últimos 15 minutos que tengo para traerles una palabrita, porque les conté mi testimonio. Así que me quedan unos 15 minutitos. Doy gracias a Javito Bóveda, que él me da esta oportunidad de salir por Radio Tiempos de Gracia. Saludar a los hermanos y amigos que nos escuchan, ¿sí? Por esta radio, por las diferentes plataformas que podemos estar saliendo. Quizás después puedan ver este video, ¿sí? Yo quizás después lo puedo estar compartiendo en mi Facebook. Dios quiere que pueda llegar a alguien y escuchar o ver mi testimonio. Así que yo quiero utilizar estos últimos 15 minutitos para hablar sobre un tema que quizás hay un poco de confusión. Muchas veces hablamos de la doctrina de Cristo y se habla mucho y quizás se distorsionan algunas veces con respecto a la doctrina de Cristo, con respecto a lo que la palabra enseña. ¿Sí? ¿Saben, hermanos, que cuando
desde una plataforma, desde un púlpito, se enseña una fábula antigua que no deja de ser un cuento o alguna experiencia que quizás alguna persona pudo haber tenido hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando enseñamos esto y lo hacemos doctrina, ahí comienza y surge un problema muy grande, porque no estamos enseñando la verdad, porque nuestra fe se basa en verdades absolutas, en experiencias, en testimonios. Tenemos el Nuevo Testamento, todos escritos por hombres que tuvieron una experiencia viva con Él, con el Señor. Lo tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, que era un médico. Después a Pedro, el apóstol Pedro, tantas veces que, ¿no? Señor, no te voy a dejar nunca. No, hasta mi vida voy a dar por vos. Y el Señor dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar 2. El apóstol Juan y el mismo apóstol Pablo, que si bien no estuvo con el Señor y los 12, pero no nos olvidemos que al apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, se le aparece el Señor. Se le aparece el Señor, ¿sí? Mientras iba camino a Damasco, llevando cartas de los sacerdotes para apresar a los cristianos, a los primeros cristianos que ya estaban en Damasco. Pero se le manifiesta el Señor a Saulo de Tarso, dice que vio de repente que se iluminó, es como que el sol se multiplicó en su esplendor, y una voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patear contra el aguijón, te vas a romper el pie. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo, bueno, ¿qué hago? Le dijo. Y bueno, después sabemos la historia, ¿no?, de cómo fue el apóstol Pablo. Un apóstol Pablo que agradecido por los mismos judíos de aquella época. ¿Sí? En una carta de los Gálatas, el apóstol Pablo le dice, y ahora están terminando por la carne. Claro, conocieron a Cristo por fe. Y ahora estos mismos judíos que habían conocido al Mesías, muy rechazado, ¿sí?, en su época, ellos habían entendido que él, el Señor, era el Mesías. Ahora ellos querían que todos aquellos que comenzaban a conocer a Cristo, no importaba si eran judíos, si eran griegos, si eran romanos, no importaban, ellos ¿qué querían hacer? Que los que comenzaban a conocer al Señor guardaran la ley. Y comenzaban a querer que los que se convertían a Cristo se circuncidaran también. Entonces, este tema del cristiano que tiene que guardar la ley, este tema ya lo venía como sufriendo el apóstol Pablo en aquel entonces ya. Y en estos últimos años, en estos últimos 10 años creo, comenzó a salir una rama, ¿sí?, de nuestras iglesias pentecostales. Yo soy pentecostal, amo la iglesia pentecostal. Yo creo que no podría estar en otro culto que no sea un culto pentecostal. ¿Por qué? Porque la diferencia la hace el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando comenzamos a cantarle, la diferencia
en la presencia de Dios, la hace el Espíritu Santo cuando somos ministrados por Él. Por eso yo amo la iglesia pentecostal, pero también debo reconocer que los pentecostales hemos cometido muchos errores de doctrina. ¿Sí? Hemos cometido muchos errores. Con este tema, no vayamos al seminario, yo me baso todo en el Espíritu. Estudiemos la palabra, escudriñémosla, dice el Señor. Entonces, en estos últimos 10 años, más o menos, quizás un poco más, un poco menos, surge una rama llamada los judaizantes. Los judaizantes. Que te predican el Evangelio de Cristo, pero a la vez te hacen vivir bajo la ley. ¿Sí? Bajo la ley judía. Y las costumbres judías y las fiestas judías. Entonces acá hay una pregunta que tendrían que hacerse. Si nosotros, al conocer a Cristo, tenemos que todavía vivir bajo la ley mosaica, si somos salvos por la ley mosaica, entonces, ¿para qué? Eso es algo que esa pregunta se la tienen que hacer. Porque semejante sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ¿para qué? Y es más, cuando Él comienza a predicar, noten este detalle, que Él dice, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Sí? Él no dice, vengo a que cumplan con toda la ley. Y el mismo apóstol Pablo acuérdense que él tuvo una discusión con Pedro. Por eso se resuelve el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén se decreta no a imponer esa carga de que los griegos se tenían que circuncidar para ser cristianos. Porque el apóstol Pedro quería como que los primeros cristianos guardaran la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas, él declara esto. Israelí, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, fariseo de fariseos, estudié a los pies de Gamaliel. Y él dice esto, y todo eso lo considero como basura para ganar a Cristo. Por eso tenemos que observar muchas cosas de nuestra doctrina cristiana, de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Estudiar mucho el Nuevo Testamento. Yo creo que muchos tendrían que hacer un ayuno del Antiguo Testamento y comenzar a escudriñar el Nuevo Testamento. Yo estoy convencido de que Moisés fue al que se reveló el Génesis, ¿sí? Y estoy convencido que el apóstol Pablo fue el Moisés del Nuevo Testamento, donde se le revelaron muchas cosas con respecto al reino de los cielos. No se olviden que él fue arrebatado al cielo y vio cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Dice que esas cosas que él vio y oído no escuchó son las que están preparadas para todos aquellos que le amamos y amamos su venida. Por eso, si sos cristiano, no estás obligado a guardar la ley. La ley no salva. Y, a ver, no me alcanza el tiempo, la verdad que 1 hora, Javito, tenías razón, ¿eh? Cuando querés acordar se te hace la hora. Pero yo les voy a dejar
unos pasajes bíblicos, cualquier cosa, tomamos este tema otro día, lo ampliamos un poquito más. Pero esto lo entiendas, si sos cristiano no estás obligado a guardar la ley. No estás obligado a festejar en septiembre el Rosh Hashanah, por ejemplo, porque eso es muy, muy del pueblo israelí. Yo amo y respeto al pueblo judío. No tengo nada con ellos, que no se interprete mal esto. No tengo nada con ellos. Nada, al contrario, yo es como que en cierta forma los admiro su fe, su entrega, su devoción a Yahweh, ¿no es cierto? Es admirable, ¿sí? Pero el que se convierta a Cristo no está obligado a guardar la ley, ni las fiestas judías, ¿sí? Ni el sábado, el Shabbat, ¿no? No está obligado a guardar la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿sabe qué? La fiesta de los tabernáculos es como que es una fiesta que se va a realizar en la eternidad. Creo que es la única fiesta que está en el Antiguo Testamento que la vamos a tener que sí guardar. Pero eso, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero el cristiano no está obligado. Y con respecto a lo que yo hablaba de la fábula, si hacemos de una fábula una doctrina, ahí la complicamos. Y yo he escuchado enseñar fábulas, ¿sí?, desde un púlpito, haciendo una doctrina. Eso no está bueno. Porque, repito, nuestra fe no se basa en fábulas, ni en cuentos, ni en leyendas, sino que en hechos divinos, testimonios, y nuestra fe es única, porque nuestra fe está puesta en Él, en Cristo Jesús. Así que, bueno, Javito, bueno, entonces no me voy a apurar mucho, porque quizás este tema les interesa a muchos. ¿Pero por qué? Porque yo he visto también la preocupación de algunos con respecto a esto, ¿no? Claro, vas a una iglesia y te obligan, por ejemplo, en la Pascua, te dicen, bueno, esta semana no podés comer nada que lleve levadura. Bueno, ve que el catolicismo, la doctrina católica, dice que en esos días no podemos comer nada, no podemos comer carne. Y bueno, y vamos a las pescaderías y comemos pescado. Pero cuando uno conoce la Escritura, se da cuenta, como dice el apóstol Pablo, que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. No, el reino de Dios no se basa en lo que yo coma o deje de comer, o en la comida que yo dejo de comer tales fechas y en tales fiestas. Porque si bien es una fiesta o una costumbre que no tiene nada que ver con la doctrina del Evangelio del reino de los cielos, porque eso es lo que tenemos que entender. Cristo vino a predicar y a enseñar el Evangelio del reino, no una religión. ¿Por qué? Porque hay miles de religiones, miles, no sé, 15.000 en el mundo entero. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el Señor no vino a enseñarnos una religión, vino a predicar y a enseñar el Evangelio del reino de los cielos, que consiste en el perdón, que consiste en el corazón del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hablo del corazón? Porque yo puedo dejar de comer una semana carne y me mando cualquiera, y eso no
no influye en mi vida espiritual, porque nosotros lo que tenemos que hacer, cosas que influyan para bien en nuestra vida espiritual. No sé si me estoy entendiendo. ¿Sí? A nuestro espíritu. No por dejar de comer algo, influye a mi espíritu. Sí, quizás a una tradición. A una tradición puede ser. Acuérdense que cuando el Señor venía con sus discípulos, los fariseos se enojaban muchísimo. ¿Por qué? Porque no se lavaban las manos antes de comer. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Vosotros invalidáis el mandamiento por una tradición de hombres. Claro, los veían los discípulos como los pecadores más grandes del mundo, porque no se lavaban las manos antes de comer. Si bien hay que lavarse las manos antes de comer, que está bien. Pero solamente para el judío de aquel entonces no lavarse las manos era un pecado muy grave. Pero no dejaba de ser una tradición, no era un mandamiento, no estaba en el decálogo. ¿Me entiende? No estaba en el decálogo. Entonces, lo que hace la religión, impone cosas que no están escritas. Y si están escritas, ya dejaron de tener el peso que tendría que tener. Por eso yo le voy a leer, si usted tiene una Biblia, ¿sí? Si usted tiene una Biblia, yo lo voy a invitar, porque Javito me dio unos minutos más, que en Hebreos capítulo 7, esto miren, esto es apasionante. Lo que voy a leer, ni prendiendo la tele lo va a escuchar. No prenda la tele. Escúcheme lo que voy a hablar ahora. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Voy a arrancar de ahí, porque hay otras cosas que estaría bueno leerlas, pero bueno, voy a arrancar de ahí. Dice así. Escuche bien esto, ¿eh? Voy a tratar de ser lo más claro que pueda. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Escuchó? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de que de su debilidad e ineficacia. Su debilidad e ineficacia. ¿Escuchó bien esto? El apóstol Pablo le quería hacer entender a Pedro, ¿sí? Le dijo, vos querés que los griegos se circunciden sabiendo que para nosotros era una tortura la circuncisión. De alguna forma le quiso decir así el apóstol Pablo a Pedro. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol en la epístola de los Hebreos, que dice que Hebreos la escribió él. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó. Si bien, por la ley nosotros tenemos conocimiento de lo que es pecado, ¿no es cierto? De lo que está mal. Y de la introducción de una mejor esperanza. Escuche esto. La introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Fíjese qué bueno. Esto es glorioso. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, ¿sí? O sea que los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Entonces, todos aquellos que nacían de Leví, ¿sí?, de uno de los hijos de Jacob, ya no había un juramento. Como eran de Leví, nacían y los sumos sacerdotes descendían de Aarón, ¿sí? Creo que usted quizás conozca esto. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres para siempre, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerda Melquisedec? Cuando se le aparece a Abraham, ¿sí?
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo pacto, Nuevo pacto. Eso significa. La Biblia está dividida en el Antiguo pacto y en el Nuevo pacto. ¿Sí? El Antiguo pacto era por la ley mosaica. El Nuevo pacto es por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que trae perdón, que trae redención, trae vida eterna. El sacrificio del sacerdocio humano cubría el pecado, lo cubría. El sumo sacerdote una vez por año entraba al lugar santísimo, ofrecía el corderito sin mancha, sin arruga, de un año. Su sangre, la sangre que derramaba ese corderito, cubría el pecado, lo cubría. La sangre del cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, lo quita. Lo quita. Y el Señor dice, y ya no me acordaré más de tu pecado, porque los he tirado al fondo del mar. Bendito sea el Señor. Lo quita. El Cordero de Dios, que quita el pecado. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Los seres humanos no tenemos derecho a entrar al reino de los cielos cuando muramos. Entonces sabía que uno tenía que pagar, uno tenía que derramar su sangre. Cristo lo hizo por vos, lo hizo por mí. ¿Sí? Y el que mira a Cristo es perdonado. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchísimos sacerdotes. Debido a que por la muerte, claro, se da cuenta, se morían. No podían continuar el sacerdocio. Y entraba otro, que quizás no era tan bueno como el sacerdote que era. Por ejemplo, Samuel. Samuel, un hombre tan usado por Dios, el profeta Samuel, juez de la nación. Tuvo hijos. ¿Sus hijos fueron igual que él? No. Fueron malísimos los hijos de Samuel. No cumplieron con su función. No cumplieron con su función. Entonces, no se podía confiar en el sacerdocio humano. Tuvo que venir un sumo sacerdote perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Perfecto. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inmutable esa palabra, inmutable, que no cambia, que no cambia, como nosotros que cambiamos, hoy estamos bien, mañana estamos mal, hoy reímos, mañana lloramos, hoy queremos vivir, mañana nos queremos morir. Y hoy tenemos un sumo sacerdote que tiene un sacerdocio inmutable, inmutable, que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. La sangre del corderito me salvaba por un año nomás, porque al otro año había que otra vez sacrificar, porque durante el año me las mandaba todas. Y si me enganchaba la muerte, vaya a saber dónde iba a parar, ¿sí? Entonces cada año el sumo sacerdote tenía que matar ese corderito, toda su sangre. Pero fíjese, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, esto es poesía ya esto es una poesía. Esto es lírica total. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
y hecho más sublime que los cielos. Es poesía pura esto. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Claro, el sumo pobre hombre primero tenía que matar un corderito por los pecados de él. Y después recién entrar. Y encima, si entraba el Santísimo y su vida no estaba bien, el sumo sacerdote moría en el Santísimo, adentro del Santísimo, moría. Por eso el sumo sacerdote entraba con una cuerda, ¿sí? Con una cuerda que salía de fuera del Santísimo, con una campanita. Cuando escuchaban que el sumo sacerdote, cuando ya no se escuchaban las campanitas porque el sumo sacerdote había caído muerto, y lo sacaban con la cuerda, porque había muerto, porque al entrar al Santísimo, su vida no era agradable a Dios. No estaba santificado el sumo sacerdote. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior, fíjese, posterior a la ley. O sea que hubo otra cosa después de la ley. No obliguemos a los cristianos a vivir por la ley. No los obliguemos. No los obliguemos. Yo el año pasado dije, esta gente algún día va a decir que los que vengan a la iglesia los van a obligar a circuncidarse. Dicho y hecho de paso, veo una nota en el YouTube, ahora hay que circuncidarse. No sé. No obliguemos a los cristianos a guardar las leyes judías, las costumbres judías. Déjenlos a los judíos tranquilos viviendo. Gente, dicen que son los más inteligentes del mundo, premios Nobel, tienen el mejor ejército del mundo. En el año 48 volvieron a su nación, los atacaron todos los Emiratos Árabes, fueron atacados por ellos, y en 6 días ganaron una guerra, unos capos tremendos. Algún día estaremos en la Nueva Jerusalén disfrutando con ellos. Bueno, ya eso es escatología, pero va a ser en los tiempos gloriosos, nos vamos a estar todos juntos, porque Dios de 2 pueblos, dice, hizo uno solo. ¿Sí? No enseñemos a los cristianos a guardar la ley, sino que la ley del Espíritu Santo, ¿sí? Que es el gozo, la paz. El cristiano que pueda cumplir y ejercitar el fruto del Espíritu Santo. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Claro, porque un cristiano que tiene gozo, tiene paz, tiene amor, tiene mansedumbre, ya está. Le falta la vida eterna nomás. Listo, ya está completísimo. Y no hay ley que lo pueda sujetar. No hay costumbre. ¿Para qué va a guardar? ¿O para qué va a dejar de comer asado en Pascua? No tiene sentido, no tiene sentido. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, para siempre, forever, para siempre. Sumo sacerdote, santo, sin mancha, perfecto, para siempre. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No necesitamos más nada. No necesitamos más nada. En Él lo tenemos todo. Perdón, salvación, redención. Cuando estamos caídos nos levanta. Yo quedé sin trabajo el mes pasado. Por una injusticia, Una injusticia.
Yo tuve una semana, mi espíritu lo tenía en el río yo. Tengo que confesar. Yo estaba bajoneadísimo. Imagínense décadas laburando, levantándome temprano, yendo a laburar, cumpliendo, siendo fiel. Nunca me enfermé, nunca llegué tarde. De una mañana a la noche me quedé sin trabajo porque sacaron la empresa donde yo era el cuñado del jefe y me sacaron a mí también. ¿Sí? Pero ¿qué pasó en este tiempo? Fui ministrado por el Señor y hoy estoy acá. Doy gracias a Dios que puedo agarrar mi guitarra y compartir esto, que esto es glorioso. Esto, el libro, la epístola a los hebreos, léanla, hermanos, lean la epístola a los hebreos. Es una poesía. La epístola a los hebreos es un cuadro donde hay un paisaje, donde hay una prosa, un cántico a la gloria. ¿Entienden? No sé cómo explicarlo. Yo cuando leí la epístola a los hebreos me saltaban las neuronas para afuera. Porque yo dije, he leído tantas veces la epístola a los hebreos y hoy la entiendo. Está todo acá. Por eso, si queremos que los cristianos, los hermanos, guarden la ley, guarden costumbres, ¿sí? Entonces, ¿para qué Cristo murió? No tiene sentido. No tiene sentido. Porque Él vino y la cumplió por nosotros. Porque para el hombre era imposible. Es más, en la época de Cristo ya los mismos judíos tenían por mandamientos una costumbre, tradición. Ellos habían apartado la ley y habían impuesto una tradición. Lean los evangelios. Lean los evangelios, se van a dar cuenta de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Al leer los evangelios. Muchísimas cosas. ¿Por qué quisieron matar al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo quisieron matar al Señor? ¿Cuándo fue el punto que logró que los judíos quisieran matar al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el paralítico de Betesda fue sanado un sábado. Entonces, cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y andate a tu casa, ¿qué hizo este hombre? Agarró, se levantó como yo, que estaba paralítico, comencé a caminar, agarró su lecho y cuando iba camino a su casa, se encontró con unos judíos fariseos. Le dijeron, vos no puedes hacer eso, no puedes llevar tu carga porque es sábado. Pero el que me sanó me dijo que me vaya a mi casa, le dijo. Me sanó, díganselo a él. Él me sanó, me dijo, ahora agarra tu lecho y anda a tu casa. Listo. ¿Y quién es el que te dijo eso? Jesús fue que me dijo eso. Ustedes lean el Evangelio, ¿sí? Donde habla del paralítico de Betesda. Dice, desde ese momento, los judíos procuraban matarlo, porque este Jesús no guardaba el día de reposo. ¿Entienden? Así que bueno, yo espero que a alguien le haya servido primero mi testimonio y después esta enseñanza. Estuve honorablemente compartiendo con todos ustedes esto. Espero que les haya sido de bendición. No quiero crear conflictos, porque yo no estoy para crear conflictos, sino que he tratado de exponer lo que quizás las escrituras mismas me han convencido.
porque lo que dije fue porque las mismas escrituras, el mismo apóstol Pablo, me convenció, ¿sí? A creer lo que yo creo hoy, lo que a mí me parece de la doctrina cristiana, del evangelio del reino de los cielos. Somos gente del reino, el que llega a Cristo. No conoce una religión, sino que se convierte en una persona, en un ciudadano de los cielos. Nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Lean las Escrituras. Nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Las aflicciones de este mundo no son nada comparables, dice el apóstol, con la gloria venidera, con lo que nos... Si le somos fiel, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Séme fiel hasta la muerte. Y hoy tenemos un sumo sacerdote, santo, sin mancha, hermoso, bello, ¿sí? Que para siempre entró, hizo su sacrificio, se ofreció por nosotros. Estábamos condenados, ¿eh? No había salvación para nosotros. Pero Él murió y Él pagó lo que tendríamos que haber pagado nosotros, porque la deuda era nuestra, no era de Él. Pero la deuda Él la pagó por nosotros. Y voy a tratar de despedirme ya con uno y me voy. Así que, hermanos queridos, los que me han escuchado, me han visto por alguna plataforma, espero que lo que dije les haya sido de bendición. Me despido con esta canción. Cubierto el mar está, Él en su trono está, el alto y sublime quiero adorar, cubierto el majestad, Él en su trono está, el alto y sublime quiero adorar, yo quiero adorar, yo quiero adorar, yo quiero adorar, en espíritu y en verdad, yo quiero adorar, yo quiero adorar, yo quiero adorar. En espíritu y en verdad, yo quiero adorar. Bueno, doy gracias al Señor por esta transmisión. Te doy gracias a vos, Javi, a Tiempos de Gracia, Radio Online, que me permite hablar un poco. Espero que alguien haya escuchado, me haya visto y compartido lo que yo estuve diciendo. Les mando un saludo, un abrazo de acá de San Fernando. Mi nombre es Marcelo Carrizo. Toda la bendición del Señor, toda la fuerza, la sanidad
para tu vida, para tu familia. Repito algo que dije al principio, si estás contagiado de COVID-19, el Señor quiere sanar. El Señor quiere sanarte. Como quiso sanar a ese pibito de 21 años, que era yo, de una enfermedad incurable, Él quiso sanarme y me sanó. Si estás positivo de COVID-19, el Señor te quiere sanar. Dale tu vida al Señor, donde estés, no importa. Ahí donde estés en tu casa, dale tu vida, ¿sí? Pide perdón por tus pecados. Y Él va a darte salvación y sanidad, ¿sí? Porque para llegar a Cristo hay que reconocer que estuvimos apartados de Él mucho tiempo e hicimos cosas que a Él no le agradaron. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor, le doy gracias al Señor, le doy la gloria, la honra, la alabanza, desde ahora y para siempre. Y bueno, nos vemos cuando nos conectemos de nuevo en la semana, ¿sí? Así que un abrazo a todos. Gracias, Javi. Dios te bendiga, Javito. Y bueno, un saludo a todos los hermanos que nos escuchan por la radio. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Le voy a pedir a mi esposa que me desconecte ya, ¿sí? Esposa mía. Y bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Un abrazo bien fuerte. Gracias por todo.